Nuevo en 2 Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 20 al 22, del 23 al 26, que es lo que correspondería hoy. Pues ahí vamos a estar otra vez pensando en que estamos calificados, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, estamos calificados para servir. ¿Verdad que sí? Todos los que hemos nacido de nuevo estamos calificados para servir. Estábamos recordando este principio que estamos viendo aquí en pantalla estos días, porque nos está recordando que no hay excusa que le podamos poner delante del Señor para servirle. Que cada uno de nosotros, a pesar incluso de nosotros, podemos ser utilizados por el Señor porque estamos calificados por el Señor. Vamos a orar antes de entrar en la meditación de su palabra. Padre amado, te damos muchas gracias porque si podemos ser útiles en tus manos es solo por pura gracia, por pura misericordia tuya, que nos has, en primer lugar, dado el privilegio de ser hijos tuyos y también, Señor, que nos das el privilegio de servirte. No es por méritos propios, Señor, porque nos conocemos muy bien. Conocemos nuestras torpezas, nuestros fallos. Te pedimos perdón, Señor. Queremos ser realmente útiles en tus manos. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, a tomar conciencia de realmente lo que tú quieres para nosotros, para todos los que estamos aquí y aquellos que nos puedan escuchar en este momento. Pedimos, Señor, tu bendición. Tu palabra y tu Espíritu Santo nos hable de una manera directa y clara, a pesar de mi propia torpeza. Señor, que eres tú el que hables a nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordábamos en 2 Timoteo este pasaje donde veíamos varios fragmentos, ¿no? Lo dividimos en tres partes. El primer día estuvimos hablando de cómo obrero, el cristiano debe tratar la verdad frente a las falsas enseñanzas, evitando discutir palabras paganas y que solamente conducen a la impiedad. Esto lo estuvimos viendo hace un par de semanas. La semana pasada estábamos hablando de como instrumento, el obrero que somos escogidos, un obrero aprobado, calificado como instrumento. Pero claro, para ser un obrero así hemos de estar apartados, dice la palabra, de iniquidad y ser limpiados, como estamos recordando precisamente en esta alabanza que hemos cantado. Hemos de estar siendo limpiados para ser un instrumento útil en las manos del Señor. Y hoy vamos a hablar un poco de esta tercera parte del paisaje como siervo, donde lo que destaca es el carácter que el siervo, el obrero del Señor, el obrero personal, lo cual hablaremos luego, debe desechar cuestiones necias y tratar con paciencia a los que están en el error. Así que voy a leer en 2 Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículos ahora del 24 al 26. Nos vamos a centrar en este pasaje. Dice así, ¿tenéis? 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan
para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Lo volvemos a leer? ¿Os parece bien, los que estamos aquí? Sí. Venga, vamos a volverlo a leer. ¿Y lo leemos todos juntos? ¿Nos atrevemos? Venga. 1, 2 y 3. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¡Wow! ¡Qué bien lo hemos hecho, eh! ¡Qué bien lo hemos hecho! Amén. Bien, como siervo. Pablo vuelve a retomar la exhortación, si os acordáis, de hace 2 semanas. Vuelve un poco a la exhortación del pasaje, de este pasaje que hemos considerado. Antes le había dicho Pablo a Timoteo que no contendiera sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. ¿Os acordáis que lo estuvimos viendo hace un par de semanas? Y también le dijo Pablo a Timoteo que evitara vanas y profanas palabrerías, porque eso más y más conducen a la impiedad. Eso está en el capítulo 2, versículo 16. Ahora, Pablo vuelve a exhortar a Timoteo, le dice que deseche, hemos leído, que deseche las cuestiones, en el versículo 23 dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Este en el versículo no lo hemos leído antes, lo leo ahora, el versículo 23. Desechar, tirar a la basura, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y aquí Pablo quiere abundar aún más en la actitud del siervo, del obrero, de la obrera, de la sierva del Señor, que debe tener frente al error. Ahora, ¿quién está en el error? ¿Quién está en el error? En un sentido, los cristianos vamos en contracorriente. Pero lo cierto es que vamos en la dirección correcta. Son los demás que van en otra dirección. Nosotros vamos en la dirección correcta porque estamos siguiendo al camino, estamos siguiendo a Jesús. Y aquellos que nos encontramos oponiéndose de una manera u otra realmente están equivocados. No somos el loco de la autopista que va en dirección contraria donde todos vienen, no. Son todos los demás que van viniendo por el camino ancho que lleva a la perdición. Nosotros somos los que seguimos al camino. Por lo tanto, que tengamos claro y tranquilidad de que el error siempre va a estar en aquellos que no conocen a Jesucristo. Entonces, teniendo en cuenta esto, que hemos de desechar, tirarla a la basura, dice, cuestiones necias e insensatas, vamos a ver algunos detalles. En primer lugar, dice desechar las cuestiones necias e insensatas. Es fácil enredarnos en discusiones, en controversias que no tienen ningún valor, que no llevan a ninguna parte, tanto en la vida cotidiana como en el ámbito espiritual. Pablo las llama necias, conversaciones necias, porque no son instructivas, no edifican, no construyen. Y ya les define también estas discusiones insensatas, las declara como insensatas, es decir, son especulaciones inmaduras, infantiles. Realmente hay conversaciones, y eso somos testigos, cada uno de nosotros, somos testigos de conversaciones que son aparentemente religiosas o aparentemente espirituales, pero que solo engendran contiendas, solo trae disgustos. No sé si habéis experimentado esto, de que empezamos a hablar en una conversación y al final nos genera una insatisfacción, un disgusto,
porque esa conversación no llevaba a ninguna parte. Pero la actitud del siervo, de la sierva del Señor, es que dice, no debe ser contencioso, dice Pablo a Timoteo, versículo 23, no debe ser contencioso. Hay personas que les gustan los debates, las contiendas, ahí, la discusión, pero el siervo del Señor debe evitar esto. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque de ahora en adelante, y especialmente en los próximos días y también el próximo martes, cuando nos volvamos a encontrar siguiendo este estudio, vamos a usar mucho el término obrero personal o obrera personal. Es un concepto, este concepto de obrero personal, es un concepto muy vinculado al evangelismo. Está relacionado con la proclamación del Evangelio. Algunos, los más veteranos, quizás recordemos tiempos atrás, cuando se hacían campañas evangelísticas y se seleccionaba o habían muchos voluntarios que se ofrecían para ser obreros personales, ¿verdad? No sé si alguien, ¿os acordáis alguno de vosotros? Sois todos muy nuevos, en el Evangelio. Qué bien, qué alegría. Es un gozo. Pues os lo explico. Os lo explico también por si hay alguien que nos está escuchando. Cuando se organizaban las grandes campañas, los grandes eventos evangelísticos, habrían equipos de voluntarios que se les enseñaba a ser obreros personales, de manera que cuando el predicador de turno hacía un llamamiento a entregarse al Señor, aquellos que recibían al Señor iban a ser atendidos por obreros personales, por personas, hombres y mujeres, que con el cariño, con el amor y con la palabra ayudaban a esas personas a tener una oración, a hacer un discipulado, etcétera, etcétera. Pero es una labor no solamente de hechos puntuales, como las campañas, sino este concepto de obrero personal es un concepto que va relacionado sobre todo a la evangelización. Y es una de las cosas que vamos a estar haciendo estos días. El domingo estuvimos comentando, vamos a estar distribuyendo este evangelio, el evangelio de Juan, vamos a decir que por lo menos 2 por semana de las 6 semanas que son los 40 días. Pero de eso ya iremos hablando en otros momentos. Bien, cierro el paréntesis. En ese proceso de compartir el evangelio, que no solamente estaremos, sino que ya estamos, el obrero personal, el siervo, la sierva, debe desarrollar una mente capaz de discernir entre aquellas cuestiones que solo generan contiendas sin fruto, que son discusiones vanas, y las que realmente sirven para edificar. Pablo, en este consejo que está dando, no se está contradiciendo con aquello que dijo Pedro. Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro, el apóstol Pedro, dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, no se trata, lo que está diciendo Pablo aquí, no se trata de evitar toda controversia y debate de la fe, sino precisamente de evitar aquellas cosas que no llevan a ninguna parte. Muchas personas tienen dudas sinceras que un obrero personal, un siervo, una sierva, un cristiano, una cristiana, debe de escuchar a esas personas que tienen esas dudas y responder de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mis opiniones o a mis ideas personales. Me ha parecido que esta tarde entraba alguien y ha mencionado algo acerca de Dios. Dice, sí, todos, ¿no? Ha dicho algo así. Cada uno cree lo que quiere. Pues no, tenemos la palabra de Dios. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, porque antes creíamos lo que queríamos, ¿verdad?
Y si entramos en discusiones así, no llevan a ninguna parte. Teníamos un cuñado que en las reuniones familiares provocaba siempre un tema para discutir. Empezábamos, nos enzarzábamos unos con otros hablando de un tema y acababa diciendo siempre, no, si era por hablar de algo, ¿no? Bueno, a veces estamos en conversaciones que no llevan a ninguna parte. Y lo que Pablo está diciendo a Timoteo, que un buen obrero personal debe saber diferenciar entre aquellos que con honestidad quieren hablar de cosas que tengan que ver con su necesidad de Dios y aquellos que simplemente presentan meras polémicas y nos hacen perder el tiempo. Por eso dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que eso te lleva a discusiones, peleas, contiendas que no llevan a ninguna parte. Sigue diciendo Pablo la importancia de enseñar y corregir con amabilidad. En el versículo 24, que lo hemos leído, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Cómo debe ser entonces nuestra actitud si evitamos esas discusiones que no sirven para nada? Dice Pablo que hemos de ser amables para con todos, enseñando y corrigiendo, con mansedumbre a los que se oponen. Al fin y al cabo, el obrero, el siervo del Señor, somos eso, somos sus trabajadores, voluntarios, pero calificados para hacer ese trabajo. Y por lo tanto, no hay lugar para que nosotros se nos muestre ningún orgullo, ni jactancia, ni presunción. Todo lo contrario. El siervo, el obrero, el que está sirviendo, ha de ser humilde y amable para con todos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. También el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 24, nos recuerda el ejemplo del Señor Jesús. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. El propio Señor Jesús lo dijo de sí mismo, ejemplo os he dado, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo exhibió de manera auténtica, genuina, una mansedumbre y una gentileza hacia el trato hacia los demás. Así que el obrero del Señor, nosotros los cristianos, las cristianas, tenemos que mostrar esa amabilidad. El obrero no puede tener un carácter áspero y irritable, ¿no? Es posible que cada uno de nosotros tengamos, cuando llegamos a conocer al Señor, arrastrábamos un carácter pues seco, brusco, casi no, si te ponían la mano en el hombro, casi reaccionabas en contra, ¿no? Pero a medida que vas conociendo al Señor, a medida que el Señor va tratando con tu vida, ese carácter se va adaptando más a la mente de Cristo. El obrero del Señor, su finalidad debe ser siempre la de instruir, la de enseñar, la de ayudar a crear ese ambiente amable, afable, no el de ganar una discusión. Yo creo que en el momento que uno está pensando en esta discusión, en esta controversia que estamos teniendo, yo soy el que va a ganar. Si es así, ya has perdido. Aunque habrá ocasiones en las que es cierto que el siervo del Señor también tendrá que amonestar con dureza, decir las cosas como son según la palabra. El propio Pablo en la carta a Tito le dice, repréndelos, en el capítulo 1, versículo 13, dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, cuando hay que decir las cosas que están en relación con la palabra, hay que decirlas.
No vamos ni a ocultarlas ni a disimularlas, pero siempre con esa amabilidad. La cuestión que se trata aquí, que está tratando en este pasaje Pablo a Timoteo, tiene que ver con la forma en la que se han de enfrentar a los falsos maestros, ahora diríamos las falsas ideas o filosofías, que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Cómo las vamos a confrontar? Y estamos con personas a las cuales tienen opiniones distintas y diferentes. La mansedumbre, que no nos equivoquemos, no debe ceder al engaño. Una cosa es ser manso y otra cosa es no dejarse engañar ni aceptar, porque a fin de cuentas la mansedumbre forma parte del fruto del Espíritu Santo. Recordáis en Gálatas capítulo 5, cuando habla acerca del Espíritu Santo, dice que el fruto es gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Así que nunca la mansedumbre tiene relación con la debilidad. El ser manso no es porque uno es débil de carácter, no es porque uno es tímido o porque falta ese carácter, sino todo lo contrario. La mansedumbre implica que está bajo el control del Espíritu Santo. También aquí está hablando de paciencia, dice, sino amable para con todos. Amable para con todos. Paciencia en la enseñanza. El obrero del Señor, la obrera, el siervo, la sierva, tenemos que ser pacientes en la enseñanza. Paciente en la exhortación. Paciencia en la predicación personal. Hemos de reconocer que por un lado hay personas que aprenden lentamente, otros cogen más carrerilla, a otros les cuesta más coger las cosas. Pues hemos de ser pacientes a la hora de compartir la palabra, de enseñar. Pero también hay los que no parecen estar dispuestos nunca a aceptar la palabra de Dios, aunque asistan todos los domingos al culto. Y eso, somos testigos de eso. Que a pesar de las verdades y enseñanzas que transmites, hay personas que no están dispuestos a aceptar esos cambios. El obrero personal, dice Pablo, se debe mostrar apto para enseñar. Versículo 24, la segunda parte. Apto para enseñar. No solo por su carácter o por tener un don especial, sino también en su capacidad para comunicar la verdad. Y esto implica que conoce la palabra. Si no conoce la palabra, ¿cómo va a mostrar la verdad? Hemos de conocer la palabra. Esto lo repetimos una y mil veces, ¿no? Para tener la habilidad de transmitirla. No quedarte con los versículos o los mensajes bonitos que se envían por WhatsApp. Es que hoy he leído un mensaje por WhatsApp, un mensaje muy bonito y un versículo. Eso puede crear un poquito de ambiente, pero eso no es conocer la palabra, es ir a ella. También es cierto que el obrero personal, el siervo, debe enseñar según las circunstancias. No siempre tienes que abrir la boca para decirlo todo. Y tendrá capacidad para ajustar lo que se está hablando a lo que dice la palabra. Si estás hablando estás hablando con una persona que está sufriendo, teniendo un problema serio y de dolor, pues no le digas según qué palabras o mensajes que no tienen nada que ver con lo que él está experimentando. Es decir, aquí ahí tenéis varios ejemplos de lo que está diciendo Pablo, ¿no? Hemos de tener paciencia, apto para enseñar, para comunicar la verdad, buscar las oportunidades para hablar y tener los textos adecuados de la palabra para que se ajuste a lo que se está conversando. Lo ideal es que esto funcionara. Ahora, ¿esto garantiza que seremos escuchados? ¿Esto garantiza que me estéis escuchando? Pues no, porque muchas veces
En ocasiones somos menospreciados, incluso hasta ridiculizados. En otras encontramos personas inoportunas, que son irritantes, que contestan mal, que reaccionan mal, que tienen además la extraña habilidad de acabar con nuestra paciencia y que nos daña. Por eso precisamente dice, fijaos en el último adjetivo que dice Pablo en el versículo 24, dice que el obrero, ¿cómo ha de ser? La última palabra. Sufrido. Sufrido. Claro, sufrido. Esto implica tener paciencia en medio del menosprecio, tener paciencia en medio de la oposición o de la injusticia, o de aquellas críticas injustas que muchas veces, incluso de nuestra propia familia, podemos llegar a experimentar. Pero sin perder en ningún momento el temperamento, ni mostrar para nada resentimiento, ni sentimientos adversos hacia la persona. Cuando eso ocurre, es importante recordar que la oposición, y esto es muy importante, la oposición o el rechazo no es personal. Porque si pensamos que es personal, entonces perdemos de vista el verdadero objetivo por el cual somos siervos y obreros del Señor. Lo realmente grave no es que nos rechacen a nosotros o en nuestra presentación del Evangelio. Lo que realmente es grave es que están rechazando a Dios. El Señor le dijo al profeta Samuel, cuando se sentía molesto porque el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey, y el Señor le tuvo que decir a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Así que no somos llamados a defendernos a nosotros mismos de manera personal, ni como comunidad, sino la causa de Dios. Y es Dios quien está detrás de la causa. Es Dios quien es el soberano y el responsable y es el que pelea por nosotros. A veces queremos ponernos en primer lugar de la línea de batalla y el Señor es el que va adelante. Eso mismo es lo que nos enseñó el Señor Jesús. Cuando los judíos le acusaron de estar endemoniado, Él reaccionó con mansedumbre, intentando mostrarle su error. Tenemos varias citas que nos lo recuerdan. Cuando vinieron a prenderle para crucificarle, no envió 12 legiones de ángeles para que lo rescataran de esa situación, sino que Él con mansedumbre, y como dice Isaías, como un cordero, fue llevado al matadero. Sin embargo, también recordamos que cuando entró en el templo, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los campistas y volcó las mesas, nos recuerda el evangelista Juan. Pero por desgracia, y con demasiada frecuencia, nosotros luchamos con pasión cuando se trata de defender lo nuestro, y permanecemos impasibles cuando se trata de defender el honor y la palabra de Dios. En tercer lugar, hay algo que nos sorprende en la lectura que hemos hecho. Es que nos está exhortando Pablo, está exhortando a Timoteo y a nosotros, que hay que esperar que Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, a pesar de todo lo dicho, de cuál debe ser la actitud del siervo de Dios, del obrero personal, a pesar de tener una actitud correcta y emplear la palabra del Señor, los resultados no siempre van a ser los deseados. Por desgracia, la mayor parte de los resultados no son los deseados. Debemos procurar ganar almas para Cristo, pero con tristeza descubrimos que no siempre se consigue, ¿verdad? ¿Cuántas veces y a cuántas personas les hemos ya hablado del amor de Dios? Les hemos presentado la palabra
y no hay resultados. Y en ese contexto llegamos a este versículo realmente difícil. Versículo que dice, versículo 25, la segunda parte, es decir, tú has hecho todo lo posible, has hecho todo eso, pero dice, por si quizá Dios les conceda, a esos que están en el error, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En un principio podría parecernos que Dios puede no estar dispuesto a aceptar el arrepentimiento, porque dice, por si quizá Dios, ¿verdad? Nos puede dar la impresión de que Dios no tiene interés en que haya arrepentimiento. E incluso de aquellas personas que con sinceridad en algún momento querrán dar un giro a su vida. Pero sería una contradicción con las Escrituras si pensásemos esto, cuando sabemos que en las Escrituras aseguran que Dios no actúa de esta manera. Segunda de Pedro otra vez. Hoy estamos también yendo mucho a Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 9. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que las personas procedan, vayan, acudan a arrepentirse de sus pecados y reciban a Jesús como su Salvador y Redentor. Sigue diciendo Pablo en Timoteo, también, primera de Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4, que dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, la realidad es que Dios desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento, se conviertan, acepten el Evangelio. Y está dispuesto el Señor a aceptarlos en virtud del sacrificio expiatorio de su propio Hijo. Entonces, nuestra labor como obreros personales está orientada en este objetivo, sabiendo que esa es la voluntad de Dios, que Dios quiere que otros vengan al arrepentimiento como vinimos nosotros en su día. Por lo tanto, no podemos ni debemos dudar de que Dios está dispuesto a que otras personas, parte de sus criaturas, muchas personas, lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, el carácter de Dios es esperar que haya hombres y mujeres de todas las edades, condiciones y culturas, países, que vengan al arrepentimiento. Ahora, ¿qué ocurre entonces con este versículo? Que está diciendo, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer. Más bien debemos pensar que aquellas personas que viven apartadas de la verdad, que escogen el error y se oponen de manera sistemática a no querer escuchar, se oponen a escuchar, mejor dicho, la palabra, pues es bastante dudoso que lleguen a arrepentirse. Si continuamente están rechazando, difícilmente, posiblemente, habrá arrepentimiento. Incluso además, vemos a un Dios que puede llegar también a endurecer el corazón y se termine para ellos la oportunidad. Una de las cosas que es cierto que hemos de recordar, quizá nos olvidamos, pero hoy es el día de la salvación, no es mañana. Y eso lo hemos de recordar continuamente con las personas con las que hablamos. Porque si no están perdidas, como lo estábamos antes nosotros. ¿Os acordáis del faraón cuando Moisés fue para hablarle al faraón de que tenía que sacar al pueblo, dejar ir al pueblo de Israel, de salir de Egipto? Y dice como, recordamos la historia muy brevemente, como en varias ocasiones dice que el faraón
no escuchaba y endurecía su corazón. Pero cuando una y otra vez el faraón iba endureciendo su corazón, al final encontramos, como dice el texto, que Jehová endureció el corazón del faraón. Fue tanta el rechazo que finalmente Dios dijo, pues está bien, ahí estás, ahí te quedas, con tu corazón endurecido. Y es una advertencia bien seria. Por eso dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nosotros no podemos saber realmente hasta cuándo o hasta cuánto va a haber ese endurecimiento. Lo que sí sabemos es que el arrepentimiento sincero hacia Dios es la única manera posible de escapar del lazo del diablo. Todos estábamos bajo el lazo del diablo, todos están bajo el príncipe de la maldad y está seduciendo. Dice, en que están cautivos a voluntad de él, del diablo. No lo sabemos, pero el arrepentimiento sigue siendo el primer paso que debe dar el hombre para encontrarse con Dios. Sin arrepentimiento es imposible ser aceptado por Dios. Recordemos que Jesucristo, nuestro Señor, empezó su ministerio llamando a las gentes a arrepentirse. Y era su mensaje que se repetía una y otra vez. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Y Juan el Bautista fue el antecesor, lanzando solamente el mensaje del arrepentimiento. Así que dice el término aquí, dice, y escapen del lazo del diablo. En la lengua original, el sentido de escapar es de despertar, de volver a estar sobrio. Es como si antes hubieras estado embriagado y de pronto puedes salir de esa situación de estar bajo el control de otro. Dice que escapen del lazo del diablo. Personas que piensan que están en lo correcto, pero que desde la perspectiva divina están en un estado de embriaguez, de control, sus mentes confusas, sus conciencias han quedado paralizadas y son insensibles a la voluntad de Dios. Así que esas personas, como nosotros antes, pensábamos que son auténticamente libres, haciendo lo que ellos quieren, creyendo lo que ellos quieren, y no son capaces de darse cuenta que el diablo los tiene engañados, como nos tenía a nosotros, que han sido capturados por él y que viven bajo su voluntad. Pero si se arrepienten, empezarán a ver, como nosotros lo vimos, después de arrepentirnos, no sé de tu caso, pero fue por lo menos el mío, y a medida que me he ido haciendo mayor y conociendo más la palabra, lo espantoso que era mi situación, mi estado antes de conocer al Señor. Así que las palabras acertadas de Pablo nos ponen en el plano real. Y quiero acabar esta meditación con estas palabras que están en Efesios. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, y él, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Podríamos decir también bajo el lazo del diablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está poniendo la película, el cuadro que estábamos comentando antes, lo está Pablo poniendo de una manera muy clara. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero qué bien,
volviendo otra vez al primer versículo. Y Él os dio vida a vosotros. Estábamos muertos y Él nos dio vida. ¿Cómo tenemos que ser como obreros personales, como siervos del Señor? Bueno, siguiendo los consejos de Pablo a Timoteo, vemos que 3 cosas básicas que hemos visto. Desechar cuestiones necias, insensatas, que no nos llevan a ningún sitio, discusiones que son sin sentido, enseñar y corregir con amabilidad la palabra, mostrar, guiar, hablar de lo que dice la palabra, no de lo que yo pienso y sé, sino de lo que realmente dice la palabra. Y esperar que Dios les conceda a las personas que se arrepientan para conocer la verdad. Qué retos, ¿verdad? Tenemos. Qué retos. Cuando uno escucha estas palabras o lee estos textos, dices, pero realmente, Fernando, yo estoy calificado. Y Fernando se pregunta, Fernando, ¿tú estás calificado? Pues por la gracia de Dios, el Señor me ha dicho que sí, pero hay tantos cambios que también tengo que tener yo en mi vida. Tantos cambios que hemos de hacer cada uno de nosotros para ser estos siervos útiles, limpios, instrumentos limpios, ¿verdad? Y el Señor tiene, yo creo, delante nuestro desafíos, como vamos a estar viendo, como sabemos, ¿no? Pero que lo estaremos recordando en los próximos días, desafíos importantes. Por eso el cántico que vamos a cantar ahora nos habla precisamente de una demanda, de una petición al Señor. Vamos a decir al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en cada uno de los creyentes, en cada uno de sus hijos, pero queremos ser llenos porque sabemos que cuanto más nos llene, menos seremos cada uno de nosotros y más seremos esos obreros útiles en sus manos. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?